Bueno, buenas noches chicos. Ahí pues voy a empezar la clase y se van uniendo los que vayan ingresando. Voy a habilitar el examen del día de hoy. Voy a habilitar el examen. Es que no ando un mouse, entonces me cuesta. Examen 4. Que ya está, queda disponible para que lo puedan realizar. Disponible. Mostrar, editar. Vamos a ver. Porque no sale disponible mostrar. Listo, ahora sí está mostrado. ¿Okay? Hoy seguimos en el módulo 3 y esta es la semana 4. Ya terminaríamos con este módulo y seguimos con el módulo 4. Hoy, la clase anterior vimos todo el proceso de lavado de las manos, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo todo el tema de las materias primas. Vamos a ver cuáles son algunas materias primas dentro de la rama de alimentos. Es harina y trigo, líquidos, levadura, grasas, sal, azúcar, huevos, aditivos químicos, entre otros, ¿verdad? Porque es muy amplia todo lo que son los ingredientes. Para abordar el tema relacionado con la harina como insumo principal en los procesos de elaboración de productos de panificación, es preciso iniciar con una caracterización del trigo, cereal del cual se obtiene la misma, incluyendo información relacionada con las distintas variedades que se cultivan en el mundo. ¿Cuál es la descripción del trigo? Tiene 3 partes: el germen, el salvado y el endoplasma. Cuando hablamos del germen, también conocido como embrión, es la parte del grano donde se inicia el crecimiento de la planta nueva cuando se siembra la semilla. Salvado está formado por varias capas, su función es proteger la estructura del grano, lo cual es muy delicada. Por eso se ve como granulada, ¿verdad? Endospermo dice, el endospermo amiláceo es el que conforma la mayor parte del grano del trigo y al ser molido se obtiene la harina blanca. Y ahí está pues una semilla de germen, por decirlo así, donde viene con las características identificando, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo se comporta la semilla del trigo, ¿verdad? El endospermo, de aquí se obtiene la harina blanca, partes del trigo, el germen y el salvado, gran contenido de fibras. ¿Qué es el trigo? El trigo presenta una superioridad sobre otros granos para la elaboración del pan y otros productos horneados o de panificación. Esto por las proteínas que contiene el endospermo que forman el gluten, resistencia y la elasticidad. Tipos de trigo. Existen la harina, que proviene de diversas variedades de trigo, dentro de las cuales se encuentran los siguientes: trigo spring, trigo durum, trigo winter y trigo soft.
Vamos a estar viéndolas. El trigo Spring dice que este tipo de trigo se obtiene una orina alta en proteínas y baja en almidones. Se utiliza principalmente para la realización de panes artesanales. Cuando hablamos del durum, este tipo de trigo se obtiene una harina de alta proteínas, en especial para preparar pastas y fideos. El winter dice que a partir de él se obtiene una harina con niveles intermedios de proteínas y almidones. Se usan para panes dulces, salados y bollería. El trigo soft, de este trigo se tiene una harina baja en proteínas, pero alta en almidones. Se emplea especialmente en la elaboración de galletería, pastelería y pastas secas. Molienda del trigo. El grano de trigo pasa por diferentes fases de molienda, de la cual se obtiene una serie de productos con características diversas, a saber, la harinilla, residuos de harina, salvado, salvado fino y desechos. Cuando hablamos de la composición porcentual del grano del trigo, hablamos de tres características que tiene: endospermo, germen y salvado. Entonces vea que el 85% se basa en endospermo. Vamos a repasar qué era endospermo. Nos devolvemos y el endospermo de aquí es donde se obtiene la harina, ¿verdad? Es el que forma la mayor parte del grano del trigo. Entonces, como lo dice aquí en la gráfica, tiene un 85%, el germen tiene un 2.5% y el salvado 12.5%. Productos que se obtienen de la molienda: la harina va de un 75 a un 78%, las harinas finas de 2,5 a 3%, salvados finos del 20 al 22% y desechos 0,2-2%. Descripción de la harina. La harina es el producto derivado de la molienda del grano de trigo que se utiliza mayoritariamente en la elaboración de productos de panadería y pastelería. Está compuesta por agua, gluten, proteína de trigo, almidón, grasas y celulasas y ceniza. Porque es importante, chicos, conocer todas esas cualidades dentro de los productos de alimentos, porque cuando el Departamento de Desarrollo e Innovación necesita información o necesita formular, debe conocer muy bien cuáles son las características de la materia prima para validar también si cumplen con los requerimientos que el cliente dice, si son compatibles con otras materias primas, ¿verdad? Una vez a mí yo tuve un evento con el tema de la harina porque el almidón que le echaban para hacer el pan no era sustentable. Entonces, el cliente reclamaba que el almidón no hacía su función específica, entonces por eso al hornear el pan no cumplía la función, ¿verdad? Tenía una condición que ahorita no me acuerdo qué era, el tema del pan, ¿verdad? Como que se deshacía, no sé, por decirlo así, se derretía, por decirlo así, ¿verdad? Porque la contextura del almidón no era la adecuada. Clasificación de la harina: harina fuerte, harina semifuerte y harina débil. La fuerte es el producto resultante de la primera molienda del grano de trigo y su color es el más blanco. La semifuerte es el producto obtenido de la monturación de las semolas, su color es blanco también. Y la débil es el producto de la harina de varias moliendas, son de menor calidad y son más oscuras. Composición de harina por variedad de trigo: harina de trigo duro, harina de trigo blando. Cuando hablamos del duro, se obtiene a partir de los trigos rojos duros de invierno-primavera. Se utiliza mayormente en productos como el pan, dada la cantidad de proteínas que contienen, lo que produce mayor cantidad de gluten. Las características más importantes que se observan en las harinas provienen de este trigo. Son de color, la cantidad y la calidad de las proteínas, capacidad de absorción de agua, retención del gas formado durante la fermentación, tiempo y tolerancia al mezclado. Tenemos siempre una industria de alimentos, deben tener a sus proveedores certificados, ¿verdad? Que le haga a usted que está cumpliendo con algún requerimiento de acuerdo al cliente, lo que el cliente le solicita.
Harina de trigo blanco. Estas harinas se utilizan especialmente para pastelería, tortas, galletas, donas y panes leudados en polvo. Algo muy importante, chicos, vean. Cuando en una empresa ya deben de tener como alternativas varios proveedores donde te ayuden, bueno, no, donde dan garantía de que si yo voy a mandar a comprar una harina a X proveedor y él no tiene, pues puedo mandarlo a comprar a otro. Eso sí, los tres que tienen, ¿verdad? Según la norma, pide tres proveedores alternativos, pero los tres deben estar aprobados por nuestro cliente, porque el cliente quiere verificar que realmente la harina que se le compra al cliente A es igual que al cliente B, es igual al cliente C, ¿verdad? Que no hay alteración. Eso lo tiene que garantizar nosotros como proveedores a nuestro cliente, y nosotros tenemos que exigirle al proveedor esas condiciones, ¿verdad? Estas harinas usualmente se muelen para un tipo de producto específico, así si tenemos harina destinada para tortas blancas, no va a ser útil para galletas, por ejemplo. Características de la harina: extracción, tolerancia, absorción y fuerza. Cuando hablamos de la extracción, se hace referencia a la cantidad de harina utilizada del grano de trigo para elaboración del pan. ¿A qué cantidad? Y la tolerancia es la capacidad de crecimiento que tiene el pan después de haber completado su desarrollo. Bueno, hoy en día pues hay sistemas que le ayudan al proceso, ¿verdad? Que le facilitan el proceso, más si es productivo, que hay que hacer en cantidad. Entonces se usan alternativas que nos van a ayudar a crecer el pan, a mantenerlo, a ayudarle con el color, etcétera. ¿Okay? Cuando habla de la absorción se refiere a la cantidad de humedad máxima que puede absorber la masa. Y la fuerza es la característica que tiene el mantener el volumen deseado, una buena consistencia y una miga fina. Cuando hablamos de la composición de la harina, chicos, hablamos de almidón, proteínas de reserva, gluten, pentosanos, que son los polisacáridos, lípidos, proteínas hidrosolubles y compuestos inorgánicos en heces. Entonces muchas veces yo escucho a mi mamá y dice, bueno, hoy me hice una tortilla y no lleva harina, porque tal vez la hizo este, harina de trigo, ¿verdad? Porque puede ser que la haya hecho de yuca o una tortilla de papa, ¿verdad? Pero ahí está la harina, pero no derivada del trigo. ¿Sí? El almidón representa la principal fracción de la harina con un 65%. Está compuesto por amilosa en un 23% y amilopectina en un 73%. Tiene la función de relleno al aumentar la viscoelectricidad de la masa. Posee una influencia crítica durante el horneado, la gelatinizarse, así como su almacenamiento por el endurecimiento del pan. Tiene una postura. El almidón muchas veces dice, bueno, es que haga arroz y como el arroz es puro almidón, entonces métalo a la refri para que se le quite el almidón. Son trucos ahí que dicen de vez en cuando para los que quieran consumir arroz sin aumentar de peso, por decirlo así. Y después hablamos del gluten. ¿Qué es el gluten? Esta proteína se forma cuando se trabaja una masa por la unión de las gluteninas y las prolaminas hidratadas. Una harina con un 12% de proteínas contendrá 10% de gluten. Cuando hablamos de pentasanos, son polisacáridos, pero diferentes al almidón y están presentes dentro de 1 a 2,5% en la harina. Sin embargo, a pesar de su bajo porcentaje, tienen una influencia muy grande en las propiedades de la masa. Son gomas, por lo tanto, observan varias veces su peso en agua. Lípidos. La harina contiene cerca de 2,5 de lípidos. Estos adquieren mayor importancia durante el horneado y especialmente en el volumen del pan y su vida útil. Proteínas hidrosolubles corresponden del 2 a 3% del peso total de la harina y contiene albuliminas y globulinas, además de pentasanos. Compuestos inorgánicos. La harina contiene 0,5% de cenizas y este material inorgánico posee baja influencia en la formación de la masa. Compuestos inorgánicos. Conservación de la harina.
La harina debe tener un adecuado proceso de maduración luego de producción o molienda, con la finalidad de alcanzar el punto óptimo de las características que le son propias. ¿Cuáles son las características? Y estas características son tecnológico-científicas, ¿verdad? Variedad del trigo, tiempo de elaboración, conservación del trigo y la harina. Y todos estos factores están influenciados por el tiempo de maduración de la harina. El agua es la principal ingrediente utilizada en la formación de la masa, sin embargo, se debe tener cuidado con sus características, especialmente a nivel de dureza por lo contenido de minerales o acarrea consigo el pH. Entonces tenemos que medir el pH, si se puede medir, bueno, ya en manufactura, pues sí se toma la acidez del agua, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer esa medición. Dureza del agua, la idea es trabajar con agua de dureza media de 50 a 100 y un pH que esté entre el rango de 4.5 a 6. Cuando la dureza del agua dura, está de 100 a 200 ppm de sales de calcio y magnesio. Agua medianamente dura va de 50 a 100 y suave de 50 ppm de sales de calcio y magnesio, ¿verdad? Muchas veces en las industrias, ¿verdad? Bueno, yo he trabajado en la empresa y cada 8 días tenemos que estar midiéndole la dureza al agua. Tenemos ya el medidor aquí. Características del agua. Entre las características organolépticas se debe poseer, que debe poseer el agua, sabor, color y vapor, entre otras. Y podemos considerar algunas características, entre ellas está la temperatura constante que va de 6 a 12. Debe ser incolora, no debe tener ningún sabor, no tiene sólidos suspendidos en gran cantidad. La leche es un factor que se usa, ¿verdad?, para hacer harina. Dependiendo del tipo de formulación para elaboración de los distintos productos, se suele trabajar con leche de vaca, así como sus derivados. Y tenemos tipos de leche: líquida, fresca, en polvo, entera, descremada, evaporada, entera, dulzante, descremada, endulzada. ¿Okay? Existen varios tipos de leche. Igual el suero en polvo es un producto lácteo que se obtiene como derivado del proceso de elaboración del queso. Es el resultado de la separación de la caseína y de la grasa. En comparación con la leche entera, el suero posee casi la mitad de los sólidos y una tercera parte de las proteínas. Cumple una función de agente suavizador de la masa por su bajo contenido en proteínas, y aquellas que lo conforman son principalmente lactoalbuliminas. Leche en polvo descremada se obtiene cuando se separa la grasa de la leche líquida y luego este líquido se pulveriza o seca mediante un sistema de rodillos o aspersión. Tiene varias funciones: valor de amortiguación, suavizador, reacción de calor, absorción, cuerpo, elasticidad y nutrición. Valor de amortiguación: esta leche es capaz de producir un efecto amortiguante o tapón, puesto que controla cambios bruscos en la acidez de la masa durante el proceso de fermentación. Suavizador: al contener lactosa y lactobulímica, produce un efecto suavizante o ablandador en la estructura de la miga. Reacción al calor. La lactosa representa al principal azúcar de la leche, no es fermentada por la levadura, por lo tanto reacciona con las proteínas, y cuando el producto está en el horno, cuando usted ha visto que nosotros vamos a hervir leche, hay que estar pendiente del punto de ebullición, porque si no se nos llega, ¿verdad? Absorción: cuenta con propiedades de retención de agua superiores. La absorción que presenta la masa es de 1% por cada 1% de leche en polvo descremada. Estos son fórmulas que ya están estandarizadas, que deben tener en cuenta en un departamento de diseño e innovación, donde
queremos hacer alguna formulación, y todos estos factores que yo les estoy mencionando, chicos, es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ya hay regulaciones a nivel de producto alimenticio que debemos cumplir, ¿verdad? Como se los mencioné hace 15 días. Cuerpo y elasticidad. La caseína, la cual se encuentra gran variedad en la leche, en polvo, descremada, fortalece la masa, por lo que provee de más cuerpo y elasticidad a la misma. 20% suero, 80% caseína. Nutrición: al tener la caseína un buen balance a nivel de aminoácidos, le da un alto valor nutritivo a los productos alimenticios. Levadura: esto nos ayuda mucho a dar el volumen, por decirlo así. Es una planta unicelular que solo se puede observar con la ayuda de un microscopio. Esta causa la fermentación cuando se tienen las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y disponibilidad del alimento. Fermentación consiste en hacer que el pan aumente su volumen por medio de la transformación de los azúcares y almidones en alcoholes y dióxido de carbono. Así se le conoce como efecto leudante. Existen tipos de levaduras, chicos, como la levadura fresca, levadura activa seca, levadura instantánea, crema líquida, levadura. Nosotros tal vez no conocemos mucho estos términos porque no estamos en un proceso donde vamos a desarrollar alguna formulación o algún producto final, ¿verdad? Digamos que el cliente quiere que le hagamos algo dulce que lleve canela, ¿verdad? Para poder fermentar los panes o que los panes crezcan, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que tengo que llevarle eh, levadura, pero ¿qué tipo de levadura? Tienen que analizar. Levadura fresca se encuentra en forma de pasta, se obtiene a partir de la crema de levadura, lo cual se deshidrata hasta llegar a un 32-34%. Esta pasta se homogeniza y se le da forma en su almacenamiento de ser 0 grados. Está compuesta por humedad, que oscila entre el 66 y 68, y la materia activa seca, que va del 32 al 40%. Cuando hablamos de levadura activa seca, chicos, se obtiene por la extrusión de la levadura fresca a través de una malla, y el producto resultante se deshidrata, haciéndolo pasar por un secador con aire caliente a una temperatura controlada hasta llegar a la humedad del 7,5 al 9%. Al final se obtiene un producto que consiste en pequeñas esferas cuyo tamaño es de 1 milímetro. Entonces ahí usted ha visto que cuando ven a sus mamás o familias, esposas, viendo cómo hacen los los panes, ¿verdad? Existen la levadura. Ahora hay también levaduras que no son granuladas, sino que son puro en polvo. La levadura instantánea se produce en base a la aplicación de un proceso de secado de la levadura fresca. Consiste en la deshidratación rápida de la pasta de levadura en un torre de fluidización de aire deshidratado para alcanzar una materia seca al final del 95%, con una incertidumbre de más o menos 1. Crema líquida de levadura. Este tipo de producto representa una innovación dentro del mercado. Esta levadura en etapa de elaboración previa a la conversión de levadura seca. Se contribuye a granel en camiones refrigerados hacia tanques de almacenamientos refrigerados. Grasas. El uso de las grasas tales como aceites, mantecas y margarinas es primordial por la función que éstas cumplen durante el proceso mismo de elaboración de los distintos productos. Hablemos de la clasificación. Según la fuente, está el indicador de las características que posee la grasa, los cuales a su vez se convierten en la más apropiada para la aplicación específica. Manteca estándar, manteca hidrogenada, manteca líquida, manteca emulsificada, margarina, mantequilla y aceites. Manteca estándar, ¿verdad? Esta grasa se consigue consistencia deseada, se puede mezclar grasas duras con aceites, es decir, también que la manteca estándar en la mezcla de grasas duras como harinas, animales y vegetales, que hay mucho conocimiento técnico aquí del área de alimentos, pero
es importante que conocer, porque cuando llegamos a trabajar en un departamento de desarrollo e innovación, todas esas son cualidades o características de las materias primas que tenemos que tener claros. Muchas veces no nos aprendemos todos de memoria, pero sí tenemos que saber en qué grado está ubicada la materia prima que vamos a manipular, ¿verdad? Grado animal, que son libres de gluten, o sea, cualidades que debemos conocer, ¿verdad? O tener las fichas técnicas o certificados del proveedor a mano. Manteca hidrogenada: para la obtención de esta grasa se hidrogena parcialmente el aceite original con la finalidad de que tenga una consistencia y un punto de fusión específicos. Estas grasas tienen mayor uniformidad y mejores propiedades plásticas que la manteca estándar. Su rango de plasticidad varía entre 10 a 35 grados, comparando con el rango de 15.5 a 27 centímetros de las mantecas estándares. Manteca líquida: está constituida mayormente por aceites vegetales en los que suspenden diferentes tipos de escamas de grasas que lo confieren mayor punto de fusión y emulsificantes que actúan como emulsificantes y acondicionadores de masa. Manteca emulsificada es otra que está compuesta por combinaciones de ácidos grasos y surfactantes. Y, pues, estas son de uso específico para tortas, ya que posibilita aumentar los niveles de azúcar y líquidos en las formaciones. Me imagino que lo usan las personas que trabajan con pastelería, con quequitos, ¿verdad? Y para el lustre. Margarina: la emulsión de agua en aceites, contiene aproximadamente el 80% de grasa más aguas, sólidos, lácteos, sal, emulsificantes y otros ingredientes. De mesa, de grano panadero, danesa para el laminado, para pasteles de hojaldre, que es otra pastita, ¿verdad?, que se hacen. Funciones básicas: formación de películas de aceite lubricante que suavizan el producto horneado. Esta función de lubricación se contribuye a la fase de aceite en la manteca. Retención de aire durante el proceso de mezclado. Esto se debe a la acción que ejercen los cristales de las grasas sólidas. Cuando hablamos de sal, es el cloruro de sodio, conocido como sal comúnmente o sal de mesa. Tiene la propiedad de disolverse fácilmente en agua, dando las masas con sabor característico. La sal se utiliza en las masas fermentadas. Efectos de la sal: fortalecimiento del gluten, aumento de la absorción de agua, detención de la actividad de la levadura, efecto antioxidante, confiere gusto y sabor, aumenta el tiempo de conservación. Muchas veces, o en aquellos tiempos antes, cuando no existía la refri, la sal era pues el aditivo que se les echaba a los productos para darle más vida. Fortalecimiento del gluten: la sal actúa directamente en la formación de gluten, reforzándolo, es decir, aumentando su fuerza, tenacidad conforme aumenta la dosificación. Aumento de la absorción del agua: cuando una formulación contiene sal, el agua tiene mayor fijación de gluten, es decir, absorbe más agua, por lo que aumenta la humedad en el producto de panificación. Detención de la actividad de la levadura: cuando una formulación tiene sal en exceso, se disminuye el proceso de fermentación, incluso puede detenerse. Entonces, todo tiene que calzar de acuerdo a la formulación que esté establecida en esa materia prima que al final va a ayudar a un producto final. Inhibición de la acción de las bacterias ácidas: la sal tiene una propiedad antiséptica que permite disminuir la acidez de la levadura. Esto retrasa las fermentaciones del ácido láctico y butírico. Otra característica que tiene la sal es detener ligeramente la actividad proteolítica, mejorando un poco las harinas desgradadas. Efecto antioxidante: la sal, al ser adicionada antes del amasado. Dame un momentito, chicos. Por lo contrario, dice, bueno, puede ser antioxidante, detiene el blanqueamiento de la miga y potencia su sabor.
Por el contrario, si se adiciona al final del amasado, hay una oxidación superior, lo que convierte el producto en panes con migas más blancas y faltos de sabor. Producción de corteza más fina y crujiente. La sal también posee un efecto sobre la coloración de la corteza, dándole un mejor aspecto que incluso podría considerarse más atractivo a la vista de las personas consumidoras. El pan que no lleva sal en su coloración es más pálido, por lo tanto su apariencia puede ser menos apetecible como aquel que sí lo lleva. Confiere gusto y sabor. La sal aumenta notablemente el olor y el sabor del pan, actuando en conjunto con reacciones que se dan durante la fermentación y horneo del producto. ¿Aumento el tiempo de conservación? Claro que sí lo aumenta, porque como les mencioné en aquellos tiempos, bueno, ya hace muchos años que no existían las refrigeradoras, pues y la sal era el aditivo que les daba la vida útil, ¿verdad? A extender la vida útil de los alimentos. ¿Okay? La sal aumenta la retención de agua en la miga por su higroscopicidad, capacidad para observar agua, por lo que prolonga su vida útil o conservación. Sin embargo, se requiere prestar especial atención si se trabaja durante días lluviosos o cuando el clima está húmedo, dado que una alta dosis de sal puede encoger el pan. Dosificación de la sal. Generalmente lo que se debe agregar al pan es un 2% con respecto al 100 de harina, es decir, se debe adicionar 20 gramos de sal por 1 kilogramo de harina. Sin embargo, cuando el amasado es intensivo, se debe aumentar la cantidad de sal a 2,2% con el fin de evitar el blanqueamiento con la miga, sobreoxidación y la ausencia de sabor del producto. Azúcar es un compuesto formado por una molécula de glucosa y una de fructosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. El 27% de la producción total mundial se realiza a partir de la remolacha y el 73% a partir de la caña de azúcar. Tipos de azúcar, bueno, ahí están cristalino, glace, granulado, moreno, vainillado, etc. Azúcar en terrones o en tapa dulce. Okay. Y ahí pues azúcar cristalino es el más común, azúcar semola es el azúcar molido muy fino, el glace es, bueno, eso lo hacemos nosotros lo hacemos cuando queremos hacer, yo he visto ahí a mi hija haciendo azúcar polvo, ¿verdad? Para cuando hacen repostería. El granulado es el normal que nosotros usamos o consumimos en el hogar. El moreno, muchos dicen que este azúcar tiene menos tratamiento. No, dice, se obtiene de la primera fase de lavado y centrifugado del azúcar. Y el azúcar normal se puede utilizar tanto en la mesa. Bueno, esta no dice de dónde nace. ¿Bien? Azúcar invertido se obtiene a partir de la mezcla de partes iguales de glucosa y levulosa. Este producto del desdoblamiento del azúcar de caña por la acción enzimática o de ácidos a una cierta temperatura. El azúcar candy son grandes piezas de azúcar que son como cristalinas. Terrones, se humedece y comprime en bloques, ya sea cuadrados o rectángulos. Cuando tiene sabor, ¿verdad? Cuando le dan saborización, se utiliza solamente para aromatizar, que tal vez no tiene sabor, pero sí olor. El fondant es el resultado de la mezcla de azúcar con agua a ebullición hasta formar el almíbar y glucosa a punto de soplo, burbujas encadenadas a una temperatura de 115 grados, o sea, temperaturas altas, dejándolo bajar a su temperatura y luego por medio de un proceso manual con corte o tallante se consigue empanizar este azúcar. Entonces, la fermentación es de azúcar y etanol. Luego hablamos de la solubilidad del azúcar, que cómo mezclamos o revolvemos el agua con el azúcar, a qué temperatura, qué grados, cuánta cantidad. Este es otro factor, los huevos. El huevo es un alimento rico en vitaminas y proteínas que se utiliza en la multitud de elaboraciones gastronómicas y se requiere de algunos cuidados.
Tipos de huevos: existen los huevos enteros congelados, claras congeladas o yemas congeladas. Los de enteros poseen la misma composición que los huevos refrescos, el contenido sólido varía del 25 al 28% y se encuentran principalmente en la clara. Las claras congeladas tienen el 11%. ¿Por qué hablamos de congelado, chicos? Porque hoy en día las empresas tienen que facilitar sus procesos y tienen que tener como una línea productiva, tienen que tener estas materias primas para poder, ya si sea un restaurante, una soda, un hotel, ¿verdad? Con todas las materias primas disponibles para poder hacer los platillos que ofrecen al mercado, bueno, al consumidor. Las claras congeladas tienen el 11%, 14% de sólidos. Si este porcentaje aumenta, es una señal de que los huevos no son frescos. Estos sólidos poseen 90% de proteína y 10% de material. ¿Ok, chicos? Ok, esta es, como que nadie se conectó a la clase, y esta es la clase de